Lo que muchos negaban ya es realidad. México acaba de tirar por la borda su solidaridad con Cuba y ha cancelado el envío de petróleo que la isla necesitaba desesperadamente. Obviamente, después de tanto que había dicho la presidenta de México acerca de su soberanía y de que a ellos nadie los iba a doblegar, ella juraba, sí, que las presiones de Trump no tenían valor y que iba a defender a su país y iba a apoyar a los hermanos cubanos, pero resulta que el 27 de enero de 2026, en su propia conferencia, confirmó lo inevitable. Pemex suspendió el cargamento programado para este mes. Y fue una decisión soberana, dijo, pero por favor, es la rendición descarada ante el chantaje geopolítico de los Estados Unidos. A ver, en nombre de la soberanía, dijo, y lo vamos a ver en este video, no vamos a dejar de darle petróleo a Cuba. Y ahora dice, en nombre de la soberanía, decimos que no le vamos a dar más petróleo a Cuba. Por eso en este video voy a desmenuzar esta mentira. Vamos a ver paso a paso qué pasó realmente detrás de la escena y por qué Sheinbaum se dio tan rápido, como ya lo habíamos predicho hace algunas semanas en este canal. Obviamente que vamos a ver también las graves consecuencias para Cuba en plena crisis de apagones y de hambre y lo que esto revela sobre la verdadera autonomía de México frente a Washington. Por eso no se lo pierdan, porque vamos a ver la hipocresía al descubierto y el tablero geopolítico que se está reacomodando ahora mismo en todo el continente americano. Vamos a ver cómo realmente se está dando la doctrina Don't Roll, donde Estados Unidos reclama su zona de influencia. Por eso los invito a comentar, les invito a darle me gusta, a suscribirse y activar la campanita para no perderse toda esta información, porque esto apenas comienza. Y era obvio que iba a pasar, como se los dije en el video de hace una semana. Sería imposible que México pretendiera desobedecer a Trump en el contexto de presiones geopolíticas internacionales. Por eso quiero comentarles este video. Vamos a ver que es muy interesante realmente el análisis y vamos a ver la hipocresía realmente de lo que ocurre. Pemex dejó de enviar petróleo a Cuba, al menos por ahora. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum este 27 de enero. La noticia cayó como una pieza más en un tablero geopolítico tenso y la pregunta se hizo inevitable. México recibió presiones de Estados Unidos para suspender la entrega de petróleo a Cuba. La presidenta Sheinbaum negó cualquier injerencia extranjera. Fue por decisión nuestra, dijo. Como una decisión independiente del gobierno mexicano. Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. La decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente. ¿Y por qué se toma ahora y no antes? Pues, así como durante un tiempo no se envió y después sí se envió y otro tiempo no se envió y sí se envió. Bueno, ante la pregunta de si miren que esto, ¿no? Se envió y no se envió, se envió y no se envió, y cuando enviábamos era soberanía y cuando no enviábamos era soberanía. Pero ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con que ella ahora avise que México ha cancelado los envíos de petróleo a Cuba? Bueno, el tema es el siguiente. Sí, ahora ella confirma que suspendió en esta conferencia de prensa el envío del petróleo, pero justamente unas horas antes había dicho vamos a enviar petróleo porque somos un país soberano. Somos un país soberano. Y ahora la gran contradicción es, y que todo el mundo se está preguntando, entonces, ¿por qué dice que ha suspendido los envíos de petróleo a la isla caribeña? Es una decisión, sí, que afecta directamente a la empresa estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, que había programado un envío de crudo para enero de 2026, pero lo canceló, obviamente bajo las presiones de los Estados Unidos, como vamos a ver. Se envió y no se envió. Ante la pregunta de si mantener esos acuerdos energéticos con Cuba podría incomodar a Washington, la mandataria señaló: desde el primer bloqueo a Cuba, México fue el único país que votó en contra del bloqueo. Y tiene que ver con una parte fundamental de que más allá de la posición respecto al gobierno cubano, del presidente que sea, las relaciones con los pueblos. Eso es algo muy importante de la política exterior mexicana. La presidenta... Sí, pero esta señora está sosteniendo un régimen
A ver, esto es interesante lo que dice, porque dice, en nombre de la relación entre los pueblos, a ver, estás manteniendo al opresor de ese pueblo, ¿qué relación con los pueblos? ¿Qué caradura que es? Cometió una trampa lógica tremenda. No, independientemente de los presidentes, independientemente de que sea un gobierno comunista, totalitario, que aterrorice al pueblo, lo hacemos por el pueblo. Sí, lo haces por el pueblo para sostener ese gobierno. Eso es una contradicción bastante grande, ¿no? Al menos a mí me parece, no sé ustedes. Dejó la puerta entreabierta. No garantizó que las entregas se reanuden pronto, pero dijo que se informará en caso de que se continúe con los envíos de crudo a Cuba. No detalló si eso sucedería pronto o si, como en otros periodos, disminuirá significativamente, lo que lleva a pensar que esta pausa podría no ser definitiva y eso podría traer consecuencias al país. México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias. Y es que mientras en Palacio Nacional se hablaba de soberanía, en Estados Unidos el mensaje era otro. A la par de la conferencia de prensa de Sheinbaum, el representante de los congresistas cubano-estadounidenses, Carlos Jiménez, advirtió que si las entregas no se detenían, como ya ordenó el presidente Trump en Venezuela, la revisión del TEMEC podría tener afectaciones. Durante años hemos exigido el cese de todo el envío de petróleo de México a la dictadura en Cuba. El gobierno mexicano está socavando la política de Estados Unidos y no vamos a tolerar esa gran traición mientras renegociamos nuestro tratado de libre comercio. La congresista de origen cubano María Elvira Salazar dijo que al detener estos envíos, México hace lo correcto. Esta es una gran noticia y una señal clara de que el final del régimen cubano se acerca. La semana pasada le Esto es importante porque este es el tema. La presión es para que caiga el régimen cubano, no para atacar a la gente, ¿no? La presidenta Sheinbaum que dejara de financiar la dictadura con petróleo gratis. Y es que las cifras explican por qué el tema genera tanta fricción. Reportes de Pemex señalan que durante los primeros 9 meses de 2025, México envió un promedio de un buque al mes a Cuba, es decir, 17.200 barriles diarios de crudo. Y apenas el segundo fin de semana de enero, el buque Ocean Mariner llegó a La Habana con 86.000 barriles de combustible procedentes de México. En términos históricos, entre 1993 y noviembre de 2025, las exportaciones petroleras mexicanas a Cuba superaron los 1.947 millones de dólares y el 57% de ese monto corresponde solo a los primeros 13 meses del gobierno de Sheinbaum. Impresionante esto. Impresionante. Eso significa que Sheinbaum ha sido la que más ha apoyado a un gobierno comunista en la historia de México, más que López Obrador. El Banco de México. La especialista Rosanetti Barrios lo resume así. Entre 2024 y 2025 se han roto todos los récords del histórico al superar los $1.000 millones en dinero ingresado a México, una cifra 15 veces mayor a la registrada durante todo el sexenio de López Obrador. Ahora, una cosa importante que no están comunicando aquí, ustedes dirán, pero ¿cómo hace Cuba para pagar eso? ¿De dónde vienen esos dólares? Lo que pasa es que en México, este es el negocio y, como decimos en Argentina, la tramoya, la trampa detrás de todo esto. México le da el petróleo a Cuba prácticamente regalado y luego Cuba lo revende. ¿A quién se lo revende? A los chinos. Y es así como ellos hacen dinero para sostener el régimen. Entonces, es mentira cuando Claudia Sheinbaum dice es por una cuestión humanitaria. No, si luego los cubanos lo revenden. Porque el gobierno cubano prefiere que ese petróleo vaya a China porque es como le entra el dinero, le entran los dólares que ven ahí para su régimen, para sostener ese régimen comunista. ¿Ustedes se creen que el petróleo mexicano, va al pueblo cubano, que va a la gente de pie de Cuba? No, eso es mentira. Eso va a sostener a los chinos. O sea, el petróleo que sale de México, de ustedes, si me están escuchando desde México, primero que se lo roban, porque si el gobierno se lo regala en nombre de la soberanía, por una cuestión humanitaria, a los cubanos para que luego se lo vendan a los chinos, y es un negocio enorme esto. Fue de $74 millones. El contexto lo vuelve aún más delicado. Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, Estados Unidos impuso restricciones al suministro venezolano hacia Cuba. Con ello,
México pasó entonces a ocupar el lugar del principal proveedor energético de la isla, miren, un papel que hoy... Y en México eso se sabe bien, ¿no? Así como están los guachicoleros, los que roban combustible y lo revenden en las rutas, que yo he tenido la oportunidad de verlo muchísimas veces, roban y revenden por una fracción. Básicamente lo que está haciendo México es un guachicoleo hacia nivel gigantesco, porque ya son estados guachicoleros. El Estado de México, que le roba a su propio pueblo, se lo da a los cubanos y los cubanos lo revenden. Ya no lo revenden en la autovía, no lo revenden en las calles, se lo revenden a los chinos, y es así como sostiene el régimen. Entonces, los principales guachicoleros, por así decir, en México van a entender esa palabra. Para los que no son mexicanos, el guachicolero es alguien que va a un camión, le roba el combustible, o el camionero se lo vende a un precio regalado y luego lo revende en las calles por un precio mucho menor que las estaciones de servicio. Entonces las gasolineras, entonces lo que está haciendo Trump es frenar ese huachicoleo gigantesco a nivel internacional. Venezuela le daba el petróleo a Cuba, pero no para sostener al señor de Cuba que tiene que cocinar, que tiene que manejar su vehículo, no, porque luego Cuba lo revende a precio de mercado a China, o a veces mucho más barato, y de esa manera entonces entran dólares gigantescos. Ese es el trama de esto. Costo político. ¿Qué piensas de que México haya detenido los envíos de petróleo a Cuba? Déjanos tu opinión en los comentarios. Bueno, yo también les voy a pedir la opinión. ¿Qué piensan ustedes de que México haya detenido los envíos de petróleo? Pero aquí viene el problema de todo esto que estamos viendo aquí. Aquí viene el meollo de esta cuestión. Nos vamos a poner filosóficos. Resulta que el día antes, Claudia Sheinbaum había dicho que no iba a obedecer a Trump. Miremos lo que dijo. No voy a obedecer a Trump, literalmente. Y en su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la decisión de ayudar a Cuba con envío de petróleo se tomó de manera soberana hace muchos años. Reiteró que México siempre va a ser solidario. Siempre lo vamos a hacer. La decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años. Decisión soberana. Bueno, resulta que obviamente, como hemos visto, recién tiró la soberanía por la borda, como la ha tirado con los cárteles de la droga. Seamos honestos, la soberanía es lo último que realmente ella puede arguir en todas estas situaciones. Pero vayamos a una cuestión que es importante, el contexto histórico de toda esta situación, porque México ha jugado un papel clave entonces en el sostenimiento de este huachicoleo gigantesco, de este robo gigantesco de petróleo y comercialización. México, de hecho, bajo gobiernos de izquierda como el de Andrés Manuel López Obrador, ahora con ella, mucho más con ella, como queda visto, el 50% de lo que se ha regalado a Cuba se dio bajo los últimos 13 meses de Claudia Sheinbaum, como veíamos en el video anterior. Pero México, bajo estos gobiernos socialistas, ha mantenido una relación de solidaridad con Cuba, proporcionando petróleo como ayuda humanitaria a precios preferenciales, es decir, se lo regalaban. Ahora, la gran pregunta es la siguiente. ¿Por qué, por ejemplo, el último envío de Pemex a Cuba, por qué le van a entregar 86,000 barriles de crudo de la mejor calidad a precios preferenciales? Precio preferencial. Precio preferencial es cuando van a la taquería. No, uno va a la taquería, me ha pasado muchas veces, uno va a la taquería y ordena unos tacos en la calle, en Chihuahua o en Puebla o donde sea, y la señora de la taquería lo ve y dice: yo lo sigo en su canal, le voy a dar un precio preferencial, se lo regalo, ¿no? Como colaboración, me ha pasado muchas veces. Eso es un precio preferencial. Entonces, cuando dicen se lo damos a precios preferenciales, significa que se lo están robando a ustedes para sostener un régimen. Y ahora la pregunta es la siguiente, volvamos a lo de recién. ¿Por qué van a sostener un régimen? ¿Qué interés tiene el gobierno mexicano, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Argentina, con los Kirchner o el que sea, de sostener a Cuba? Porque Cuba, como lo vamos a ver en otros videos, ofrecía la formación, el entrenamiento, las estrategias políticas, la inteligencia para mantenerse en el poder. Ese es el tema. Y es por eso, por ejemplo, que ya en 2025 México envió alrededor de 400,000 barriles de crudo a Cuba, lo que obviamente representaba una parte significativa de todo el suministro energético de la isla, que obviamente enfrenta escasez crónica debido al embargo de Estados Unidos, debido a la reducción de envíos desde Venezuela y de Rusia, y ahora que obviamente se les cortó
absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Trump, como sabemos, ha intensificado toda esta política de máxima presión contra Cuba. Se les ha venido realmente la noche a los del régimen cubano y por lo tanto están ante una situación en la cual tienen que buscar aliados. Ahora, Trump está buscando un cambio de régimen y lo que está haciendo es advertirle a países que son supuestamente aliados como México sobre las represalias si continúan apoyando al gobierno cubano. No lo pueden apoyar porque si ustedes son... A ver, tenemos un tratado de comercio, el TEMEX, tenemos un tratado de solidaridad y de cooperación. Somos supuestamente aliados en el hemisferio norte y están ayudando a un país comunista. ¿Cómo es esa cosa? ¿Cómo es la cosa? Ahora, Claudia Sheinbaum básicamente describió la decisión como soberana, como vimos. Esto es soberanía. Es soberanía, ¿no? Lo vamos a escuchar de vuelta. Esto es soberanía. Esto lo hacemos por soberanía y ninguna otra razón. No es reciente. Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años. Claro, la culpa es el bloqueo. Y este bloqueo pues ha generado problemas de desabasto en la isla. No, el desabasto es porque el petróleo se lo regalan o se lo revenden a la China, entre otros. Entonces México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana. Entonces, el no enviarle, miren, esto es para tontos realmente, esta es una conferencia para tontos. El no enviarle es decisión soberana. Pero señora, ustedes ayer dijo que iban a enviar por una cuestión de soberanía. Sí, se envía y ahora no se envía por decisión soberana. No, nos vio cara de tontos la señora Sheinbaum, por favor. Está en términos de lo que defina Pemex, en función de los contratos, o ya en todo caso del gobierno, una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias. La verdad que hay que ser tonto para creer esto. Y yo no digo que el pueblo mexicano sea tonto, porque yo supongo que no le creen. No, que vengan a hablar de solidaridad de México con Cuba, cuando Cuba revende el petróleo. Y seguramente la mayoría de la gente de México no sabe esto, por eso yo quiero que se enteren de esto. Y por eso, pero ¿van a enviar o no van a enviar? Porque tanta soberanía. Bueno, se va a informar. Se informará en todo caso. Pero resulta que hay fuentes internas del gobierno mexicano que están indicando que en este momento están desesperados y no saben qué hacer. Y están hablando internamente si continuar con estos envíos porque le tienen miedo a las sanciones de los Estados Unidos que podría afectar tremendamente el comercio mexicano, que podría afectar la migración o incluso el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC. Ahora, sí, es verdad, este anuncio no indica, ¿no es cierto?, si esta retirada es temporal o permanente. Pero miren, todo lo dice. México retira envío de petróleo a Cuba en medio de presión con los Estados Unidos. Obviamente que podría extenderse bajo la presión continua de Washington hasta que caiga el gobierno. Y esto va a tener muchas consecuencias geopolíticas, obviamente. Esto es muy importante porque vamos a ver las implicaciones profundas en el tablero geopolítico de Hispanoamérica y el Caribe, porque obviamente que va a exacerbar las tensiones entre bloques ideológicos y económicos. Podemos dar algunos ejemplos. En primer lugar, yo creo que representa un giro pragmático de la política exterior mexicana. Porque ella dijo, es históricamente la política exterior mexicana la que nos lleva a darle petróleo a Cuba. Bueno, se acabó esa política exterior. Entonces, tenemos un giro. Porque históricamente México ha desafiado al embargo estadounidense contra Cuba desde la revolución de 1959. Históricamente lo desafió. Entonces, cuando te vienen a decir, pero hay un bloqueo contra Cuba, ese bloqueo México nunca lo respetó. Nunca. Entonces, cuando por primera vez en la historia México pausa los envíos de una manera indefinida, obviamente que se están alineando a las demandas de Estados Unidos, es decir, se está cumpliendo lo que decíamos en este canal, de que Trump está pidiendo una zona de influencia donde lo que dice él se hace. ¿Qué soberanía me viene a decir esta señora Sheinbaum? No, no hay soberanía. A ver, seamos claros con esto. Bajo esta política exterior de los Estados Unidos, de la doctrina Monroe,
como es originalmente el nombre, no hay soberanía. No hay soberanía porque los países, para pretender algún tipo de soberanía, tienen que aliarse sí o sí a los Estados Unidos, que es algo que lo explico profundamente en el curso de Relaciones Internacionales. Yo tengo un curso donde hablo exactamente de este tema. Si nosotros vamos a la página, después lo pueden revisar bien, pero hay un curso aquí de Relaciones Internacionales para no ser títeres, donde explico cuáles son las opciones para países que realmente no pueden ser soberanos, qué opciones tienen realmente, qué opciones tienen para poder básicamente salir adelante en una situación así, y tienen que someterse en cierto sentido a las demandas del poderoso, en este caso de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México quiere fortalecer sus relaciones bilaterales en temas de inmigración, de narcotráfico, de comercio, pero esto obviamente a costa de su imagen como líder progresista en la región, y obviamente que esto podría ciertamente erosionar la confianza de otros países de izquierda con México. Podéis saber, pero México, ¿qué pasó? Si ustedes eran los abanderados, ¿qué van a pensar en Nicaragua? ¿Qué van a pensar en, por ejemplo, Colombia? Que ven a México como un contrapeso al intervencionismo estadounidense. Bueno, ese contrapeso no existe más. Esa es la realidad, esa es la triste realidad. Ahora, hay un tema interesante, no lo voy a profundizar, pero por ejemplo los grandes fondos de inversión de Canadá, de Trudeau por ejemplo, que viven del turismo y así sostienen al régimen en Cuba, bueno, se van a ver en la noche. ¿Por qué? Porque el turismo en Cuba se desploma sin el petróleo de Venezuela y con crecientes tensiones en Estados Unidos. Para Cuba el impacto es directo, es muy severo, porque la isla depende en gran medida de importaciones de petróleo subsidiado para generar electricidad y mantener su economía. Obviamente que de ahí ellos se guardan lo mínimo necesario, el resto lo revenden. Pero esta pausa de México, esta cancelación de México, obviamente que va a agravar tremendamente el embargo de Estados Unidos, que ha durado más de 60 años. Y obviamente que podría interpretarse como un éxito de la estrategia de Trump de aislamiento, con el objetivo de provocar un colapso interno o un cambio de régimen. Yo creo que viene por ahí la cosa. Esto es muy importante entenderlo bien, es muy importante realmente comprender de qué viene todo esto. Tenemos otra noticia. China desafía a Estados Unidos y promete seguir apoyando al régimen cubano. ¿De qué manera lo van a apoyar? Enviando dinero, pero principalmente comprándoles petróleo que luego lo revenden. ¿Pero dónde van a sacar el petróleo ahora? Ese es el tema. Sí, van a sacar los minerales, el oro de las empresas canadienses que luego lo compra China. También no nos olvidemos de eso, Canadá está metido con todo esto. Pero obviamente que geopolíticamente esto va a empujar a Cuba hacia una mayor dependencia de potencias extracontinentales como Rusia y China. Rusia de hecho ya ha aumentado su presencia en Cuba con envíos de petróleo, con cooperación militar. China está invirtiendo en infraestructura. Entonces, aquí viene un tema también interesante. Una escalada en esta dirección podría tensar aún más las relaciones entre Estados Unidos y las superpotencias, obviamente así reviviendo dinámicas de la Guerra Fría en el hemisferio occidental. Entonces, en un contexto global de transición energética, obviamente que esta pausa resalta la vulnerabilidad de países dependientes del petróleo y que obviamente podría acelerar debates sobre energías renovables en la región, aunque obviamente con Cuba en crisis inmediata esto es secundario. ¿Qué me importan las energías renovables? ¿Qué podemos esperar? Yo creo al corto plazo. Noche de antorchas y apagones en Cuba. El país se ilumina con fuego ante un déficit de casi 2.000 megawatts. Una situación terrible. Situación muy problemática. Entonces yo creo que a corto plazo lo que vamos a ver son crisis inmediatas, ajustes diplomáticos. En Cuba obviamente que la suspensión va a agravar la escasez energética. Hay apagones diarios, según este artículo ya afectan al 70% de la población, están paralizando totalmente la economía. Obviamente que Estados Unidos quiere una revolución popular, que la gente se levante contra el régimen y el régimen tenga que capitular. Y esto podría llevar a protestas masivas, ¿no? Protestas como la del 2021, que aumenten la inestabilidad interna, que presionen al gobierno de Miguel Díaz-Canel para reformas. ¿Puede haber una catástrofe humanitaria? Ciertamente que sí. Esto podría incluso generar oleadas migratorias hacia México, hacia Estados Unidos. Podría complicar la frontera sur de los Estados Unidos, lo cual va a hacer que Trump tenga que poner presión, y obviamente que lo que va a ocurrir aquí es que México tenga que manejar este flujo de refugiados, porque es una carga que Trump no la va a tener, la frontera está cerrada. Presidenta de México confirma suspensiones en envíos de petróleo a Cuba, es una decisión soberana.
Es una decisión soberana. Le gusta usar la palabra soberanía, soberanía, soberanía. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque obviamente quiere aliviar tensiones con Estados Unidos. Probablemente quiera concesiones en negociaciones sobre migración, sobre aranceles. Por lo tanto, puso a México, capaz que por eso lo dice, ¿no? Es una decisión soberana. ¿Por qué? Porque ahora finalmente pone los intereses de México por encima de las cuestiones ideológicas. Pero obviamente que esto también se percibe como capitulación y obviamente que podría enfrentar, me parece a mí, muchas críticas internas de la izquierda morenista que pueden afectar la popularidad de Sheinbaum. Sí, y que afecte la popularidad, que este video le llegue a todos los morenistas para que vean que es una estafadora, es una mentirosa, es una hipócrita esta señora. Diplomáticamente, acuérdense de esto, va a ser declaraciones de hermandad, de solidaridad simbólica, pero no va a hacer nada, no va a enviar petróleo. No va a enviar petróleo mientras México esté negociando con Estados Unidos. ¿Y esto qué significa? Que obviamente que Estados Unidos va a poder intensificar sanciones contra otros proveedores de Cuba. Puede sancionar a Rusia, puede elevar tensiones en Ucrania o en el Indo-Pacífico como una situación de guerra proxy, que es algo que lo explico también en el curso de geopolítica. Pero la cuestión es, ¿qué irá a pasar? Esto es lo difícil de saber. Bueno, yo he dicho que Cuba va a caer en este año. Posiblemente. Posiblemente caiga. Porque va a llegar a una situación en la cual no hay cómo salir. Entonces, yo creo que todo esto va a depender de cuánto dure esta pausa de falta de petróleo. Y obviamente que va a depender también de muchas dinámicas políticas. Si es algo permanente, por ejemplo, la pausa del petróleo, entonces Cuba va a colapsar económicamente y obviamente que va a ser mucho más fácil un cambio de régimen deseado por Estados Unidos, pero también con riesgo de caos regional y también un riesgo de mayor influencia china, de mayor influencia rusa en el Caribe. Por ejemplo, bases militares, inversiones en puertos, es una posibilidad. Esto podría llevar, por ejemplo, a una escalada en una especie de nueva guerra fría con Estados Unidos y que Estados Unidos responda con más presencia militar en Hispanoamérica, como ha estado ocurriendo en los últimos meses. Para México, ¿en qué puede terminar esto? Bueno, México se está alineando con Estados Unidos ahora. Entonces eso podría fortalecer su economía. Por eso lo está haciendo Claudia Sheinbaum. Pero esto también puede dañar su autonomía en política exterior. Por lo tanto, se va a alienar de los aliados progresistas y de izquierda de la región. Y puede ser que fomente un realineamiento regional hacia bloques pro-estadounidenses como el Grupo de Lima, por ejemplo. Ahora, en Cuba hay un tema interesante también, porque una dependencia mayor de alternativas a otros países podría impulsar a reformas internas, tal vez el gobierno cubano diga, bueno, vamos a tener que abrir un poco la economía, una economía mixta o mayor apertura, pero eso va a ser por presión externa. Entonces, a ver, seamos optimistas, vamos a ser muy optimistas aquí en esto. Si la administración Trump modera su enfoque, o si hay un cambio en 2028, entonces México, optimista para los izquierdistas, ¿no? México podría reanudar envíos y va a restaurar el status quo y no va a pasar nada. Pero lo mejor que va a ocurrir, me parece a mí, es que no haya un cambio político en el 2028, que J.D. Vance llegue al poder, por ejemplo, acompañado por Marco Rubio, y por lo tanto que pongan mucho más presión y que para el 2028 entonces ya la situación no tenga un marcha atrás y el régimen cubano haya caído. Por eso es muy importante esto que estamos viendo aquí, es muy importante esta noticia acerca de México, que ha dicho que no va a enviar más petróleo a Cuba. Es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque estamos en un punto de inflexión geopolítica. Estamos en un punto en el cual nunca antes había ocurrido, donde México, que siempre apoyó y siempre desafió el embargo, de repente ellos digan no vamos a enviar más petróleo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una reconfiguración de las alianzas del continente americano. Estamos viendo cómo de hecho la doctrina Monroe está básicamente aplicándose al pie de la letra, y por lo tanto el que termina ganando políticamente aquí es Donald Trump. También gana México en cierto sentido, y sí, porque no le queda otra. No le queda otra. Así que me gustaría mucho, queridos amigos, escuchar sus opiniones, especialmente si son de México.
qué piensan ustedes de Claudia Sheinbaum, que juraba que no se iba a doblegar en nombre de la soberanía y ahora dice que en nombre de la soberanía se terminó doblegando. Así que, queridos amigos, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por ver este video, los invito a suscribirse, a darle me gusta, activar la campanita para no perderse ninguno de estos análisis. Muchas gracias y hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos.